Ok. Bueno, ayer estuvimos trabajando con, bastante rápido, repito, y lo repetiré varias veces, yendo desde una estrategia que empezamos a usar bastante intuitiva, que fue la de usar funciones constantes para poder, si esa función constante representaba una razón de cambio, poder encontrar cambios de una magnitud, ¿no? O sea, si esa velocidad constante se refería a la razón en la que cambiaba una cierta magnitud en función del tiempo, por ejemplo, haciendo el producto entre esa velocidad constante y la duración del proceso, podíamos hallar cuánto había cambiado esa magnitud en ese periodo. ¿De acuerdo? Y eso lo habíamos usado como una estrategia para aproximar otros cambios que ya no eran, cuya velocidad no era constante. Pero ahí la diferencia era que ya ese cálculo no iba a ser exacto, sino que iba a ser aproximado. ¿De acuerdo? Y así aparecieron las sumas de Riemann. Así nos preguntamos cómo podríamos hacer que ese cálculo aproximado pase exacto. Apareció ese límite con la norma de la partición tendiendo a cero. Definimos integral definida. Que tenía un problema, la integral definida, que era, bueno, re bien, perfecto, podemos pensar en ella, pero no podemos calcularla, no podemos llegar al resultado de ese límite de una manera sencilla. Entonces, bueno, ok, es un concepto con una utilidad limitada, ¿no? O sea, sí en el pensamiento, pero no en la práctica. Y nos metimos de lleno en tratar de encontrar ese número, ver cómo podemos hacer para calcularlo sin necesidad de resolver el límite. Vimos entonces otro caso, el caso de una función lineal, que la velocidad era, o la función que estábamos analizando era una función lineal. Entonces, ahí, ¿qué nos ayudó? ¿Por qué pudimos calcular esa integral definida sin recurrir al límite? La geometría, ¿no? Ahí lo que podíamos hacer era pensar en la suma de Riemann con la norma de la partición tendiendo a cero, y lo que podíamos pensar era que ese resultado numérico que estábamos buscando, en ese caso, lo podíamos pensar como un área. Y el área lo podíamos, sabíamos cómo calcularlo usando geometría básica, ¿no? O triángulos, rectángulos, etc. Pero después vimos el coseno, por ejemplo, el caso de la función coseno, cuando la velocidad tenía la forma de una función coseno, y ahí la geometría ya se fue, desapareció, no teníamos manera de usarla, porque no podíamos calcular el área de esa región, porque no conocíamos cómo hacerlo. Bien, segundo capítulo. Tercer capítulo. Cuando hicimos lo de la geometría, vimos algo interesante, que era que si nosotros conocíamos la función integrando, podíamos encontrar una función que nos permitiese calcular integrales definidas, que ¿cómo se llamaba esa función que nos daba el resultado de las integrales definidas? Función integral, ¿bien? Que nosotros si le poníamos f minúscula al integrando, solíamos llamarle f mayúscula o f sota a esa nueva función, ¿no? Y esa función tenía una estructura, encontramos que tenía una estructura, una forma de escribirse bastante sencilla, que era un polinomio, y que no solo era sencilla, sino que era una primitiva de la función integrando. Es decir, que no solo la podíamos escribir sencillamente y usar sencillamente, sino que hasta conociendo el integrando era fácil saber cuál era, ¿no? Era una función cuya derivada era el integrando. Pero eso funcionó para ese caso. Lo que no sabemos es si eso es válido para todos los casos. Ayer lo analizamos con el coseno, encontramos esa f sota, que era la función seno, y también funcionó. El punto es, bueno, ¿funciona para todos los casos? Sí, no. Si la respuesta es no, ¿cuándo funciona? ¿Cuándo no funciona? En eso nos vamos a meter hoy. ¿Ok? Antes de meternos en eso, porque toda esta cuestión teórica de las integrales es un poco una historia, o sea, sigue el desarrollo histórico del tema, pero a mí lo que me interesa es que ustedes focalicen también en, bueno, todo esto que vimos, ¿qué voy a usar para resolver un problema? ¿No? Porque no van a ponerse a hacer 85 pruebas y hacer, bueno, un trapezoide, no. ¿Qué vamos a usar de todo lo que vimos para poder resolver un problema? Ya ustedes ahora tienen hasta la posibilidad de resolver
algunas integrales definidas sencillas, ¿bien? Con lo que vimos ayer, sin saltando el paso del límite. Ya lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos que ver cómo. Y la idea es que cuando terminemos la clase de hoy, eso sea más sencillo. Bueno, van a poder encontrar metodologías más sencillas todavía para hacerlo. Pero vamos a esto, intentemos resolver con lo que sabemos este problema. Dice, un reactor se llena a una velocidad de 6T litros por minuto. ¿Sí? ¿Cuánto se llenó entre el segundo y el quinto minuto? Entonces, me interesa que pensemos un poco esto, no solo para la resolución y llegar a ese resultado, sino también para ver cómo escribimos, cómo pensamos, cómo organizamos el trabajo, que sé que eso también a veces cuesta un poco. Entonces, primero, ¿cuál es la incógnita ahí? ¿Qué me está pidiendo que calcule? Bien, el cambio de volumen en un intervalo de tiempos definido. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo escribo eso simbólicamente? O sea, yo lo que voy a poner acá, voy a escribir, bueno, mi incógnita es, ¿cómo escribirían esa incógnita en lenguaje simbólico? Delta B, o sea, ¿cuánto cambió el volumen entre el segundo y el quinto minuto? ¿De acuerdo? Si alguien está ahí perdido y no tiene idea de qué estoy escribiendo, me pregunta. Bien. Voy a sacar esto así, si el chat tiene algo que preguntar, al menos lo veo por ahora. Bien. Genial. ¿Cómo? Ahora, listo. Ya sabemos qué es lo que tenemos que calcular. Vamos con la estrategia. ¿Cómo podemos hacer para calcular eso? ¿A qué es igual eso? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué herramientas matemáticas conocemos para calcular ese cambio? ¿Sí? Otra cosa que podemos escribir antes es qué datos tenemos. ¿Qué datos tenemos? Bien, la velocidad, ¿sí? ¿Cómo escribo velocidad? B, B corta es volumen. O sea, según esta notación, yo acá B corta le llamé al volumen. Bien. Ok. Es matemática, de hecho no es lengua, así que. Bien. Yo copio. ¿Mm? No. Fíjense que este 6T, ¿qué quiere decir? Bien, que depende del tiempo. ¿Y qué otro dato les está dando ese 6T? Bien, se va a llamar en una cierta cantidad de litros por minuto, que esta es lo que está describiendo la velocidad de ese llenado, y también está dando otra información bastante interesante, que de hecho ahora la vamos a usar. Bueno, ¿cómo sigo eso? ¿Ve? Bien, o sea que ve tanto el volumen como la velocidad, ¿de quién dependen? Del tiempo. Y acá mi variable independiente es t. Ese dato también aparece acá. No me lo dice explícitamente, pero que acá aparezca una t, que supongo que es tiempo, también es un dato, ¿no? Bien, entonces la velocidad depende del tiempo. ¿Cómo depende del tiempo? ¿A qué es igual b de t? Bien, a 6t, ¿no? Es decir, nos está dando la ley de la velocidad. ¿De qué otra forma puedo escribir eso en vez de escribirlo como b corta? ¿A qué es igual esto también? Yo no quiero tirar nada. Ah, no tengo. Más fácil. Bien, lo puedo escribir como la derivada del volumen, ¿no? Como b' de t. Son dos formas equivalentes, ¿no? No hay una que esté bien y otra que esté mal, o una mejor o otra peor, eso depende como ustedes quieran. La puedo escribir como la función velocidad o la puedo pensar como la función derivada del volumen.
Bien, y otro dato que tengo es el intervalo, pero bueno, ya lo puse dentro de la incógnita, ¿no? Que va a ir entre 2 y 5 minutos. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? ¿Cómo hago para llegar al delta B en el 2,5? Bien, perfecto. Nosotros vimos que el cambio de una magnitud, si yo conozco su razón de cambio, su derivada, su velocidad, la puedo pensar como la integral definida, ¿bien? En ese intervalo de esa velocidad, ¿no? Yo voy a poner, si quieren, B', más fácil, para que lo vean. Es decir, que si yo conozco mi dato es la derivada, no es la función B. O sea, si conociera la función B, directamente reemplazo en 2, reemplazo en 5 y resto. Y ahí saco cuánto cambió. Más fácil. Pero no conozco la función B, yo conozco su derivada. Entonces, para encontrar ese cambio, lo que tengo que hacer es la integral definida. Esa es la herramienta matemática que me permite obtener esa variación. Entonces, yo lo que tendría que resolver, si pudiese de alguna manera, es esta integral. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? El punto ahora es cómo, ¿no? Pero ese sería el camino que tengo que llegar. Acá, ¿qué tipo de función es? Lineal. O sea que acá sí podría recurrir, si quiero, a la estrategia geométrica. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a intentar no usar la estrategia geométrica. ¿Por qué? Porque es preferible no usarla. Bien, porque no vale para todos los casos. Bien, en este caso sí, porque es una lineal, pero si en vez de 6t me aparece una parábola, ya está, perdí. ¿No? Entonces, ahora, lo que tengo que intentar hacer es encontrar ese resultado obviando lo geométrico por ahora. ¿Sí? Con lo que empezamos a ver ayer. Entonces, repasemos. Cuando teníamos que resolver una integral definida, ayer vimos que podíamos seguir una serie de pasos. ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? ¿O qué harían primero? ¿A quién teníamos que recurrir primero para resolver una integral definida? ¿Quién aparecía para ayudarnos en primer lugar? ¿Mm? El límite es la definición, ¿de acuerdo? Eso, cuando yo escribo esto, acá ya estoy suponiendo un límite. Lo que pasa es que ese límite es difícil de resolver. Así que por ese camino no voy a ir, no puedo ir porque no lo sé hacer directamente. Bien, iba a eso primero. Muy bien. La primera pregunta es, ¿esa integral existe? O sea, ¿yo puedo asegurar que eso vale tanto, o sea, no sé cuánto, pero que eso vale un cierto número real y existe? ¿Por qué? Bien, excelente, muy bien. Porque la función integrando 6t es continua en el 2,5, ¿sí? Todas las lineales son continuas en su dominio. Entonces, en el 2,5, 6t es continua. Y entonces, ¿cuál de los dos teoremas que vimos ayer me permite asegurar que esa integral va a existir? Bien, ambos en realidad, ¿sí? Pero ya ahí sí podemos usar el más sencillo, que era el 1. El 1 me decía, si es continua es integrable. O sea, si es continua en el intervalo, la integral va a existir. Listo, buenísimo. Es continua en el intervalo, la integral va a existir, punto. El también me lo permite afirmar, pero ya estaba escrito de una manera más complicada. Chau, el 2 lo discriminamos por ahora. Bien, entonces este teorema me permite asegurar que va a existir. Ahora yo quiero saber cuánto vale. Entonces, lo que yo voy a hacer ahí es buscar la función integral. ¿De acuerdo? Voy a construir una función que me dé como resultados, como imágenes, todas las integrales definidas relacionadas a esta. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para, estoy en desacuerdo con mi yo del pasado, le voy a poner b chiquita. Si yo estoy integrando la velocidad, mi función integral le voy a poner b, no sé, asterisco. No, b de t, ¿sí? O sea, si al integrando lo nombrábamos con letra minúscula, a la función integral solíamos usar esa misma letra mayúscula, ¿sí? O sea, besita, besota.
¿Y cómo sería la estructura? ¿Cómo tendría que escribir esa función integral para que a mí me sirva en este caso? A ver. Bien, el extremo superior tiene que aparecer, no una X, la variable, ¿de acuerdo? No se mecanicen que es una X porque después a veces las variables cambian y se desmayan. Entonces, en el extremo superior tiene que estar la variable, o sea, T. ¿De acuerdo? En el inferior, bien, el mismo que el otro. ¿Sí? Ayer había un 0 ahí, pero porque la integral que yo estaba queriendo resolver tenía un extremo inferior 0. A mí lo que me interesa es que me permita resolver esa, así que mi extremo inferior tiene que ser el mismo. ¿Ok? Y aquí adentro, lo mismo, la misma función. Lo que hacemos en general, que esto suele volarles la cabeza, pero es bastante más sencillo de lo que creen, es cambiarle esta variable. ¿Sí? O sea, la variable de adentro no le ponemos t, ¿sí? Porque se genera un... No me voy a poner a explicar muy bien por qué, porque voy a estar media hora explicándolo y va a entrar y va a salir por sus oídos, pero en realidad genera como un conflicto entre la variable que está integrando con después la variable de la función. O sea, si cambia t, estaría cambiando adentro y en el extremo, y eso genera conflicto, se hace más difícil. A mí lo que me interesa es integrar la función b. Acá la variable que uso es lo mismo b de x que b de t. La estructura de la función, la ley de la función va a ser la misma, aunque tenga otra variable. Y a mí lo que me interesa es integrar la ley de esa función. ¿De acuerdo? Por eso la cambio, para que sea más sencillo. Ya ahora cuando veamos los teoremas, van a ver que esto es útil, cambiarla, va a ser más sencillo para pensarlo. Sí, no sé quién habla. Sí. Claro, o sea, lo importante es que estas y estas variables sean distintas. O sea, que la variable que corresponda a la variable independiente de la función sea la que está en el extremo de integración. Mientras que la variable de integración, bien, la que está en el indicador de variables, sea otra cualquiera. Yo le puse X, pero podría haberlo puesto lo que sea, ¿eh? Le voy a cambiar porque si no siempre parece que usamos las mismas letras. Bien, entonces, fíjense que acá lo que estamos obteniendo es, a diferencia de lo que tengo acá, más allá que son muy parecidas las dos escrituras, son dos cosas completamente distintas. Esta es una integral definida, o sea, si yo esto lo resuelvo, ¿qué voy a obtener? Un valor, un número, ¿sí? Que lo puedo pensar desde la geometría, quizás, bueno, en este caso sí, como un área, desde este problema como cuánto aumentó el volumen en el reactor. Ahora, ¿esto qué es? Una función, ya no es un número. ¿De acuerdo? Esto depende de t. Entonces, para los diferentes valores de t que yo le vaya poniendo, me va a ir asignando diferentes números. Entonces, lo que tengo ahí es una relación funcional. ¿De acuerdo? Bien. Y pensemos en eso. Bien. Primero, ¿cuál sería el dominio de esta B de t en el contexto de este problema? Bien. De 2 a 5, que sería como el intervalo de donde yo quiero trabajar, ¿sí? Donde está sucediendo el proceso que me interesa. Empieza en 2, termina en 5. O sea, esta t puede tomar cualquier valor real entre 2 y 5. Y pensemos qué significa esto. A ver, ¿qué información me está dando esta función? Fíjense, si yo acá pongo, si t vale 2, o sea, vamos a ir moviéndonos por el dominio. Empiezo en 2. Me va a dar la integral de 2 a 2, o sea, 0. ¿Por qué? Por definición, me encanta. Ya están casi programados. Muy bien. De 2 a 2 me da 0. ¿Bien? Ok. ¿Qué significa ese 0? ¿Cómo puedo interpretar ese 0 en el contexto de este? Bien. Que entre el minuto 2 y el minuto 2 no cambió el volumen. Lógico. Bien. Si en vez de 2 pongo 3, no sé cuánto vale, pero ¿qué va a significar eso? El cambio del volumen entre 2 y 3. Si pongo 4, entre 2 y 4. Bien, entonces, esta función en realidad no va a ser el volumen. Si yo pongo B, parece ser el volumen del reactor, pero no es el volumen del reactor. Lo que me está dando como información es cuánto cambió el volumen del reactor
entre el minuto 2 y el minuto t. ¿Estamos de acuerdo? Por eso me sirve para hacer esto. Porque si yo encuentro esta función, después simplemente la valorizo en 5 y ya está. Me va a dar la información entre el minuto 2 y el minuto 5. ¿Se entiende la idea por dónde vamos? Ahora no sabemos cómo hacerlo, pero en general la herramienta me sirve. Entonces, yo no sé si es tan conveniente que la llame B. Le voy a poner, no sé, otra letra, a ver. O B asterisco. Ahora, ya que estamos, para que sea B, ¿qué tiene que pasar? O sea, porque acá esto me va a dar el cambio, ¿no? Entre el minuto 2 y el minuto t. Ahora, para que esto represente no el cambio del reactor, el volumen del líquido en el reactor, sino el volumen del líquido en el reactor, es decir, cuánto líquido hay en el reactor. ¿Qué tendría que agregar? Eso, el valor del volumen en 2. O sea, si yo conozco cuántos litros había en el reactor a los 2 minutos y después a eso le sumo el cambio, puedo encontrar cuál va a ser el volumen en cada uno de los tiempos. ¿Se ve? O sea, esto no es el volumen porque yo no sé si a los 2 minutos había o no líquido en el reactor. Si en el reactor había 28 litros de líquido en ese momento, esto me va a dar solamente el cambio, pero el volumen final en el reactor en cualquiera de esos minutos va a ser este cambio más 28. ¿Sí? Si esto me da 7, significa que aumentó 7. ¿Cuánto hay? 35. Los 7 que aumentó más los 28 que había. ¿Se entiende? Entonces, por eso no puedo asegurar que este va a ser el volumen en el reactor. Va a ser el cambio, pero no el volumen. ¿Podría llegar a ser el volumen en algún caso? Sí. ¿En qué caso? Bien, que a los 2 minutos esté vacío. Entonces ahí el cambio de volumen va a ser definitivamente el volumen. Bien, porque le voy a sumar 0. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos la idea? Bien. Basta de cháchara teórica, ya está. Listo. Sabemos que para resolver esto tenemos que trabajar con su función integral relacionada. Lo que vimos ayer es, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo trabajar esta función integral para sacarme de encima el simbolito de la integral? Porque el simbolito de la integral es el que me molesta. ¿Sí? Es útil para resolver lo que estamos queriendo, pero me molesta porque es el límite de la suma de Riemann, entonces eso no lo puedo calcular. Yo lo que necesito es que este símbolo mantener una igualdad, o sea que acá aparezca un igual, pero que de este lado aparezca una expresión que no tenga el símbolo integral. ¿Cómo hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer? O sea, ¿qué teníamos que pensar? A ver, si ideamos una estrategia. ¿Se ve? Sí. Sí, pero antes. Bien, lo que nosotros vimos ayer, todavía no lo generalizamos, pero parece que así es, que estas funciones integrales no son cualquier función. ¿Quiénes son? Es una primitiva de el integrando. ¿De acuerdo? O sea, esta estructura que yo tengo acá, que no me sirve para calcular porque es molesta, tiene ese límite, bla, 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 bla. Hasta ayer lo que vimos es que parece ser que siempre se corresponde con una primitiva de la función que estoy integrando. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el problema de las primitivas? Que hay infinitas, ¿no? O sea, yo de todas esas, lo que voy a tener que hacer ahora es ver cuál. Pero ya me saqué de encima un montón de funciones. De las infinitas posibles funciones que tengo, que son infinitas de infinitas de infinitas, ahora me quedo solamente con las infinitas primitivas de B. Entonces, lo que tendría que buscar es la primitiva de B corta. B corta es 6t. Entonces, ¿se imaginan cuáles son todas las primitivas de B corta? Sí, lo voy a llamar P. Todas las primitivas de B corta.
¿Qué era una primitiva? Una función cuya derivada es la que yo tengo, la que yo conozco. Hay bancos, ¿eh? Si gusta. Tiene que pasar todo el aula. A ver. Sí. No, no, no. Ojo. 6t es la derivada, ¿no? Yo si estoy buscando una primitiva, lo que tengo que pensar es qué función, cuando la derive, llego como resultado a 6t. Esa sería la primitiva. ¿Cómo? 7 menos t cuadrado. Ok. Bueno. Esperen. A ver, tenemos una propuesta. 7 medios t cuadrado. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podrían verificar si eso es correcta o no como primitiva? ¿Qué tendrían que hacer? Bien, derivarla y ver si les da 6t. ¿De acuerdo? Si derivo esto, me queda 7 medios derivada de t cuadrado, que sería 2t. Entonces me queda 7 medios por 2 por t. 7 medios por 2, 7. T. Me queda 7t, no 6t. Pero estoy cerca. Bien. Tendría que modificar este 7 por un 6, ¿no? Y 6 sobre 2 es 3. Entonces, otra propuesta que tengo sería 3t cuadrado. Derivo 3 por la derivada de t cuadrado, que sería 2t, 6t. ¿Ya está? ¿Esas son todas las primitivas? Bien. Más una constante, ¿de acuerdo? O sea, ahora sí encontré todas las primitivas. Ayer yo lo salté rápido, pero una de las propiedades de las primitivas decía que todas las primitivas de una función las puedo encontrar hallando una y sumando una constante arbitraria. ¿Sí? Que esa propiedad, si la leemos, dice que todas las primitivas de una misma función difieren por una constante. ¿Bien? Es decir, que no va a haber otra primitiva. Siempre va a estar la que yo encontré más una constante indeterminada. O sea, puede ser 3t cuadrado más 1, 3t cuadrado menos pi, 3t cuadrado a secas, 3t cuadrado menos 67. Todas esas son primitivas. Y son todas las primitivas. ¿Bien? No hay otra que se escape de esa forma. Bien, vuelvo para que no nos perdamos. Sí, no tengo mucho lugar, pero intentaré. Voy a borrar. ¿Se ve acá? Bien. Copio lo que escribí abajo. Entonces, para que nos ubiquemos, nosotros dijimos, para calcular lo que nos piden, tenemos que resolver esta integral definida. Bien, esa es la herramienta. Para resolver la integral definida, nuestra estrategia va a ser proponer una función integral correspondiente que sirva. Esa función integral, ¿sí? la construimos de una manera adecuada y sabemos, todavía no lo pudimos generalizar, pero parece ser, por lo que vimos ayer, que estas funciones integrales tienen como forma más sencilla de expresarse una primitiva, ¿sí? de ese integrando. Es decir, son idénticas una de las infinitas primitivas de la función interior, la función integrando. ¿Sí? Todas las primitivas son esas. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, ver cuál de todas. ¿Sí? Por ahí tenemos las infinitas. ¿Cuál de todas es? Entonces, lo que tendremos que buscar ahora es una estrategia, alguna forma para poder determinar cuáles. Entonces, lo que vimos ayer es que una otra propiedad de las primitivas es que si yo conozco un punto de paso de una primitiva, hay una sola de esas infinitas que pasa por ese punto de paso. ¿Bien? Como todas tienen la misma forma, pero
con corrimientos verticales, si lo pensamos desde una perspectiva gráfica, si yo conozco un punto, hay una sola que va a pasar por ese punto. No se pueden intersectar entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, tendría que buscar un punto. ¿Conozco algún punto de paso de esa primitiva? O sea, de la que yo estoy buscando. Sí. Yo sé qué pasa. A ver. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo escribo eso simbólicamente? Cuando t vale 2, ¿sí? Ahí ya tengo un caso particular. ¿Cuál? Díganme. ¿Quién vale 0? ¿La imagen de quién? No, de la velocidad no. Cuando t vale 2, la imagen de la velocidad es 12. Esta función. ¿De acuerdo? La función integral. Cuando t vale 2, la función integral vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo escribo, ahora lo escribo abajo y arriba. Sí. Porque tienen que igualarse los. O sea, usamos la propiedad, perdón, la definición de integral definida con los extremos iguales. ¿No? Entonces, es el único dato que conozco. Cualquier otro valor de t que yo ponga acá, el resultado no lo conozco. Ese lo conozco. Si t vale lo mismo que en el extremo inferior, el resultado me va a dar 0, por definición. Entonces, yo acá sé que la función integral en 2, en este caso, me tiene que dar 0, por definición. ¿De acuerdo? Entonces, eso me sirve para saber cuánto vale k. Porque de todas estas primitivas, la que yo estoy buscando, que es b asterisco, es la que cumple esa condición. ¿Se entiende? De hecho, hasta lo podría escribir como un sistema de ecuaciones. Lo podría escribir como que b asterisco tiene esta forma y al mismo tiempo yo sé que b asterisco en 2 vale 0. ¿De acuerdo? La función integral que yo estoy buscando tiene esta forma. Lo sé. Lo sé. Lo suponemos. Es una de las primitivas. Pero tengo infinitas. Necesito una condición. ¿Cuál es? La que me viene de la definición de que los dos extremos iguales me generan una integral 0. Entonces, cuando esa función vale 2, entonces el resultado es 0. ¿Cómo hago para hallar cuál es la expresión de b asterisco? Reemplazo por 2t y lo igualo a 0, ¿no? Si b asterisco en 2, voy a hacer todos los pasos. B asterisco en 2 es lo mismo que decir 3 por 2 al cuadrado más k, ¿no? Que eso es 2 al cuadrado 4 por 3, 12, 12 más k. Y eso me tiene que dar 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale k? Menos 12. Por lo tanto, esta B asterisco que yo estaba buscando acá, ya ahora encontré una expresión sencilla para poder trabajar con ella, haciendo que desaparezca este molesto símbolo de la integral, sacándome de encima el límite de la suma de Riemann. ¿Se ve? Entonces, esta B asterisco de t, ¿qué ley va a tener? Menos. Yo acá P le puse a todas las primitivas. ¿De acuerdo? B asterisco es una de ellas. Si quieren, ponemos como esta sería posibles B asterisco de t, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, ahora, esta función integral que recuerdo representaba, me estaba dando información del cambio de volumen entre el minuto 2 y el minuto t, ahora va a ser, la voy a poder utilizar con esta expresión. ¿De acuerdo? Ya no voy a tener que hacer esto, tedioso y que no sé hacerlo, sino que ahora voy a poder usar esta expresión que es un polinomio, que es más sencillo. Bueno, voy a ir borrando. Ah, puedo usar esto. Bien. Ahora, perfecto. ¿Cómo? Ya resolví todo, todas las cosas que íbamos apareciendo las fuimos resolviendo, pero ¿cómo respondo la pregunta? ¿Cuánto se llenó entre el segundo y el quinto minuto? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bien, como yo sé que esta función que acabo de encontrar me da información de cuánto cambió el volumen entre el minuto 2 y el minuto t, para responder esa pregunta, ¿qué tendría que hacer? B asterisco, ni siquiera en el extremo inferior no, pues ya está. ¿Cuál es el que me falta? El 5. O sea, yo tendría que valorizar t en el extremo superior, en 5, ¿no? Que sería pedirle a esta función integral que me devuelva el resultado cuando t vale 5, es decir, la integral definida entre 2 y 5. ¿De acuerdo? Entonces tendría que buscar b asterisco en 5. ¿Y eso a qué es igual? ¿Cómo calculo? Bien, o sea, una función normal, ¿no? Nada raro. Simplemente valorizo en 5. Esto me queda 25 por 3, 75, menos 12, 63. ¿Cómo interpreto ese número? Es, bien, entre el minuto 2 y el minuto 5, ¿qué pasó? Sí, hasta podría dar más datos, no solo cambió. Bien, el volumen en ese tanque aumentó 63, no, litros. ¿De acuerdo? Porque lo que yo estoy calculando es un delta B. ¿Sí? O sea, un cambio de volumen. No un cambio de velocidad o no es una velocidad, es un volumen. Es la magnitud que antes estaba derivada. ¿De acuerdo? Entonces, en el delta B, esta incógnita que estaba buscando, cuánto cambió el volumen entre el minuto 2 y el 5, es 63 litros. ¿Qué hubiera pasado si en vez de llenarse, se hubiera vaciado? Hubiera dado un resultado negativo. ¿Y si me hubiera dado 0? Bien, no se llenó ni se vació. Entonces, si tuvieran que graficar, yo tengo entre 2 y 5 minutos. Y ahora tengo que graficar el volumen. ¿Sí? Me dio el resultado, hice toda esta cuenta y me dio 0. ¿Cómo grafican la función? Bueno, a ver, una vez me dijeron creciente. Si es creciente la función volumen, al final voy a tener más que al principio. O sea, ese delta B positivo. ¿No? Por ejemplo, en este caso podría ser algo así. Ahora, yo sé que me da 0, no me da 63. Es un caso hipotético, ¿eh? No es este. Me da 0 litros entre el minuto 2 y el minuto 5. Entonces, ¿qué pasó con el volumen? ¿Se mantuvo constante? ¿Es la única opción? Perfecto. Y a eso voy. Ustedes acá lo único que están, ese 63, lo que les está diciendo es cómo cambia el volumen desde el punto inicial al punto final. Lo que pasa en el medio, no tienen idea. ¿Bien? Saben que netamente creció. ¿Bien? Pero ustedes pueden imaginarse que creció así, que sería la forma más sencilla y digamos crecimiento para preescolar, o también podría haber pasado que creció así, por ejemplo, ¿no? Que al principio más despacito y después más rápido, o que creció así, ¿no? Primero rápido y después despacito.
O que hizo esto, ¿no? Que creció un montón, llegó a más de 63 de crecimiento, pero después decreció. No sabemos. Lo que sabemos es que entre el minuto 2 y el minuto 5 aumentó 63 puntos. Es toda la información que nos da esta estrategia. Después, obviamente, uno puede trabajar con las leyes de las funciones para ver el comportamiento. Pero numéricamente el 63, que a ustedes les indica que creció ese volumen, solamente les da datos de inicial-final. Si les da 0, quiere decir que entre el punto inicial y el punto final el volumen no cambió. Pero en el medio no saben qué pasó. Quizás aumentó y disminuyó, quizás disminuyó y aumentó, quizás hay una función coseno en el medio, ¿no? No sabemos. Lo importante es que entre el minuto 2 y el 5 el volumen es el mismo. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Bueno, más o menos quedó claro. Eso fue lo que vimos ayer, pero aplicado a un ejemplo concreto. Y fíjense que nos llevó un rato, pero pudimos resolver esa integral definida, al fin y al cabo, sin resolver el límite de la suma de Riemann y de una manera bastante metódica. Está bueno. ¿Sí? Como lo pudimos hacer después de un rato. Bien. Sí. Claro, o sea, esta expresión es una de sus primitivas. Pero vos no sabés si es esa la que buscas. Fíjate, si vos hubieras puesto 3t cuadrado, hubiera sido erróneo, porque la correcta es 3t cuadrado menos 12 para este caso. ¿De acuerdo? Entonces, vos tenés que trabajar no con la que encontraste, sino con todas al principio. Y todas difieren en una sola constante, difieren en una constante. Entonces, para encontrar todas, para vos poder expresar todas, le sumas una constante indeterminada. Y después te pones a buscar cuál es esa constante. ¿Bien? Pero esta es la familia. Serían todas las posibilidades que tenés para después encontrar la que buscas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Así ya. Ahora podemos generalizar y avanzar más bellamente. Bien, la velocidad la podés graficar, ya tenés la ley. Pero para graficar el cambio, o mejor dicho, para graficar el volumen, vos lo que te falta es el valor inicial. Vos sabés que va a tener una forma de este estilo, pero vos no sabés cuál es tu volumen inicial. O sea, no sabés ese 3t cuadrado dónde va a empezar. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Bueno, si no hay más dudas, entonces, todo esto que hicimos es lo que está resumido en este cuadrito que estuvimos haciendo ayer. Acá la primera parte que lo hicimos como planteando que necesitamos la función integral. Acá podíamos con la geometría llegar a ella, pero acá estaba vedado porque era el coseno este ejemplo, no podíamos hacerlo. Bien. Entonces lo que hicimos fue ir por este camino que fue el mismo que acabamos de hacer. Proponer que esa función integral es una de las primitivas del integrando. Aparecen todas las primitivas. Con el punto, teníamos ese punto milagroso, mágico, en que los dos extremos eran iguales y eso me daba un integral cero. Con eso podíamos calcular cuál era el valor de k que necesito y a partir de ahí llegar a la expresión de la primitiva que estaba buscando para poder resolver la integral definida. ¿De acuerdo? Lo mismo que acabamos de hacer es lo que quiere expresar ese cuadrito. Ahora, hasta acá venimos como todo color de rosa, todo viene saliendo bien, ¿no? Como, pero hay una cuestión que si me escuchase un matemático me diría, bueno, pero vos estás haciendo algo
que no debes. A ver si se dan cuenta cuál. ¿Qué de todo lo que estuvimos haciendo hoy todavía está ahí medio atados con alambre? Pues yo parece que los convencí, ¿no? O sea, hicimos todo esto, llegamos al 63 y ustedes como subí 63 litros, listo, ya ese, me imagino el reactor con 63 litros más. Pero en todo este proceso teórico que hicimos, hay algo que está atado con alambre. Ajá. O sea, lo de encontrar la primitiva. Sí. Ve asterisco. Bueno, esto nosotros lo sacamos de acá de manera estratégica. Ahora, cuando dijimos esto, nosotros necesitamos una expresión, propusimos que lo que teníamos que buscar eran todas las primitivas. ¿Bien? Y eso salió de la nada. O sea, no es que salió de la nada. Salió del ejemplo que vimos ayer, que justo para un caso, si yo tenía en la velocidad 2t más 1, la primitiva era perdón, la primitiva era una expresión, la función integral era una primitiva. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos pasó una sola vez y lo estamos usando como si fuera para siempre. ¿No? Como listo, esto va a ser así. Siempre la función integral va a ser una primitiva del integrando. Y eso lo sacamos de la galera. O sea, no tenemos ninguna forma de asegurar eso. ¿Bien? Con el coseno funcionó, buscamos la primitiva que era el seno y funcionó. Acá nos dio un resultado coherente, pero no tenemos hasta ahora manera de asegurar que eso es verdad. O sea, que lo podemos hacer y que pasa siempre. Hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ejemplo de coseno. Entonces, la primera pregunta que surge es esa. Para cualquier función f que yo estoy queriendo integrar, ¿voy a poder hacer esto? Es decir, ¿la función integral va a ser una de sus primitivas? O dicho de otra manera, el caso ese que analizamos inicialmente fue una casualidad. Justo en ese caso se dio eso y después no se daba nunca más. Ustedes obviamente ya saben que no es así porque si no nos hubiéramos usado 2 clases para eso, ¿no? Pero el punto es, ¿siempre vamos a poder hacer esto de buscar la función integral como una de las primitivas del integrando? Y después, otra cuestión es, bueno, nosotros acá calculamos esta K usando esta definición. ¿Siempre vamos a poder hacerlo así? ¿O va a haber casos donde eso no va a valer o no lo vamos a poder hacer? Bien, como que son los dos pasos ahí que están como medio atados con el hambre. Ahora vamos a generalizarlo. Para poder asegurar que eso lo vamos a poder hacer y por lo tanto que este proceso que hicimos acá lo vamos a poder hacer siempre, aparecen 2 teoremas. ¡Yay, teoremas! ¡Qué felicidad! Y son señores teoremas, porque sin esos teoremas esto no lo podríamos haber hecho y no podemos resolver las integrales de esta manera. O sea, esos teoremas lo que nos permiten es resolver integrales definidas, ¿bien? Sin recurrir a su definición del límite de la suma de Riemann. Es un montón, o sea, valoremos a esos teoremas. Démosle amor a esos teoremas. Nos están ayudando un montón. Y son tan importantes que de hecho en su nombre aparece la palabra fundamental. ¿Bien? Entonces, aparece el primer teorema fundamental del cálculo integral, o 1-TFSI, y luego va a aparecer acá, el segundo teorema fundamental. ¿Bien? Pero empezamos con el primero. El primero va a ser el que nos va a asegurar que cuando nosotros planteamos esta función integral, vamos a tener que buscar una de las primitivas del integrando. Que ese paso que nosotros hicimos medio al tuntún, vale y es útil y válido. Entonces, ahí tienen 2 expresiones distintas del teorema. Bien, está escrito de 2 maneras distintas, pero dice lo mismo. Leo. Si f es continua en AB, entonces su función integral f es derivable y esa f', y esa f derivada me da igual a la f original. ¿Sí? Lo leo de manera
alcho. Si f es continua en AB, entonces su función integral f es derivable. Y la derivada de f es f. ¿De acuerdo? Veamos la otra forma de escribirlo, que es equivalente. Si f es continua en AB, entonces su función integral f es una primitiva de f. ¿De acuerdo? Dicen lo mismo. En vez de decir f' es f prima es f, dice f es una primitiva de f. Es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, el teorema dice exactamente lo que necesitamos. Que si yo estoy buscando la función integral de una función cualquiera, lo que tengo que buscar es una de sus primitivas. ¿Qué es lo que no nos dice? ¿Qué información no nos da el primer teorema? Que nosotros necesitamos para esto. Bien, ¿cuál de las primitivas? ¿Sí? Nos dice, es una primitiva, y se va. Nosotros quedamos, bueno, gracias. Bien. Ya igual nos ayuda, nos acota un montón. Bien. Es decir, de todas las posibles funciones, solamente vamos a tener que trabajar con las primitivas. Pero hasta ahí quedamos. Tenemos todas las primitivas y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que nos dice el primer teorema es que si yo tengo esta función integral y la derivo, lo que voy a obtener como resultado es el integrando. ¿No? Voy a escribir eso. Ya no sé qué borrar. No. Bueno. Lo que me dice es, yo tengo acá una función integral, ¿no? Fíjense, la escribí genérica, es como estas, pero genérica. Esta sería f un valor fijo en el extremo inferior, la variable en el extremo superior y la derivada, estoy integrando la derivada ahí adentro, ¿no? Lo que me dice el primer teorema es que esta f ¿quién es? Voy a sacarle eso así más fácil. O sea, ¿esta f quién es? No. Porque esta es f toda esta expresión. O sea, esto es igual a f en x. El integrando es la derivada de f ¿no? O sea, esta f es la derivada de f. O, ¿esto quién es? ¿Cómo le podemos decir? Es una primitiva, ¿bien? De el integrando. ¿Sí? Esto lo van a poder encontrar de muchas maneras. Una es, si esta es f entonces el primer teorema lo que me dice es que si yo derivo f obtengo f. ¿Bien? Hago esto porque el problema, entender lo que quiere decir el teorema no es tan difícil. Ahora, la escritura simbólica destruye neuronas, pero todo dice lo mismo. Entonces, si f es la función integral, la derivada de f es f. O f es una primitiva de f. Son dos formas distintas de decir lo mismo. También van a encontrar esta escritura simbólica, que es exactamente equivalente, ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo. Me dice, si yo tengo f y la derivo, ¿a quién encuentro? A f. ¿De acuerdo? Son dos expresiones equivalentes, dicen exactamente lo mismo, que la función integral es una de las primitivas de f. ¿De acuerdo? Como quieran, o sea, no, tampoco se lo vamos a pedir de una manera simbólica de memoria, pero a lo que voy es que cuando aparezcan este tipo de cuestiones simbólicas que puedan decir, sí, el primer teorema, ¿cierto? Vamos a estar yendo por ahí. Bien. Entonces,
Esa es un poco la idea del primer teorema. Me dice, yo tengo una función, lo voy a repetir 80 veces, perdón, pero yo tengo una función integral, f sota, y yo lo que quiero ver es, bueno, más o menos, ¿cómo puedo pensar esa función integral? Bueno, la puedo pensar como una de las primitivas de la función integrando. ¿De acuerdo? Una de. Pero estoy seguro, y lo que me asegura el teorema es que va a ser sí o sí una de esas. Siempre y cuando, ¿qué? Bien, siempre y cuando la función sea continua en el dominio en que estoy trabajando, ¿sí? En el intervalo de trabajo. Y ahí tenemos un punto, porque hasta ahora nosotros veníamos aplicando esto, dale que va, sí, bueno, listo, esta es la función, bueno, buscamos, ya está. No teníamos ninguna condición. El teorema nos dice, lo que estaba haciendo está bien, siempre y cuando la función sea continua. ¿De acuerdo? Y acá ya desaparecieron las discontinuidades, ¿se acuerdan del salto finito? O sea, acá es mucho más restrictivo. Tiene que ser continuo en el AB. Punto. Bien. Listo. Tenemos el primer teorema. Esa primera pregunta está resuelta. Para cualquier f, su función integral f sota se corresponderá con una de sus primitivas. ¿Qué responderían? Bien. La respuesta sería no. Solo si es continuo. ¿De acuerdo? En el AB. Que es la mayoría de los casos que vamos a trabajar. Pero bueno, la respuesta precisa es, tengo que verificar continuidad y si es continua, dale que va. Perfecto. Aparece la segunda pregunta. Bueno, yo ahora tengo que calcular, tengo que ver cuál primitiva es. Entonces tenía que usar ese valor como mágico de los extremos iguales. ¿Siempre lo voy a poder hacer? ¿Siempre voy a poder usar esta estrategia? Y ahí aparece nuestro querido segundo teorema fundamental. Y el segundo teorema lo queremos mucho más. Y van a ver por qué. Ahí lo tenemos, al chiquito. Segundo teorema fundamental de cálculo integral. Si f es continua en AB y P es una de sus primitivas, entonces su función integral, f sota, cumple que esa f sota es la primitiva menos la primitiva aplicada en el extremo inferior. ¿Bien? La primera vez que uno lo lee, se le disuelve un poco el cerebro, sí. Espero que hayan traído pañuelos. Pero la idea, cuando lo ponemos a analizar, es hasta mejor de lo que esperábamos. No solo nos dice que vamos a poder usar esta estrategia, porque fíjense que si X vale C, acá. Bien, no llego. Si X vale C, en la expresión, digamos, final, en la tesis del teorema, me quedaría P en C menos P en C, o sea, 0. O sea que la función integral valdría 0, que es lo que nosotros hacíamos, ¿no? Cuando los dos extremos eran iguales, la función integral me daba 0. Eso me lo está asegurando. Como, bueno, vas a poder usar eso. Pero hasta me está dando más información y hasta me está facilitando más la vida. Lo que me dice el segundo teorema es, si f es continua, o sea, usa la misma hipótesis que el primero, genial, buenísimo, no impone otra condición nueva, solamente buscamos continuidad, y P es una de sus primitivas. O sea, no la primitiva, es una cualquiera. O sea, ni siquiera tengo que preocuparme de buscar la familia. Tengo que encontrar solo una cualquiera. Entonces me dice, listo, la que vos estás buscando, esa f sota, es esa primitiva cualquiera que vos encontraste, menos esa primitiva aplicada en el valor inferior. ¿Bien? Sí. Sí, y lo voy a hacer ahora para que vean que están. ¿De acuerdo? Entonces, puedo borrar el problema, ya supongo que lo copiaron, así que voy a borrar todo esto.
Usemos el segundo teorema en este caso. Entonces, conocía la velocidad y ahora estaba buscando, mi objetivo era buscar B asterisco, ¿no? Lo hicimos con todos los pasos. Buscamos la familia de primitivas, usamos el punto S característico para hallarla K y todo lo que acabamos de hacer hasta llegar al 63. Vamos a ver cómo el segundo teorema hace que ese proceso sea 1000 veces más rápido. Primero, necesitamos ver si es continua la función. Sí, lineal, continua, no tenemos problema. Entonces podemos aplicar el teorema. ¿Qué necesitamos? Una primitiva de B, de Bcita. ¿Bien? O sea, P va a ser una primitiva cualquiera de Bcita. Por ejemplo, 3t cuadrado. Y no me preocupo por si le sumo 3, si le resto pi o lo que sea, más k. Una necesito. ¿Bien? Entonces, lo que me dice el segundo teorema es que la primitiva que yo estoy buscando, o sea, mi B asterisco, va a ser esta primitiva cualquiera que yo encontré. ¿Sí? Fíjense, lo voy a escribir. Esto es lo que me dice el segundo teorema. ¿No? Y acá escribo, segundo teorema fundamental del cálculo integral. Entonces, esto va a ser igual a P en T, o sea que escribo ahí. La ley de P de T, ¿no? De la primitiva cualquiera que yo encontré. Menos esa primitiva, y no otra, esa, valorizada en el extremo inferior de la función integral. ¿De acuerdo? O sea, menos P en el extremo inferior de la función integral que yo estoy queriendo encontrar. ¿De acuerdo? O sea, menos P en 2. Este extremo yo lo voy a conocer porque yo planteé esta función integral. Entonces, tengo que buscar esa primitiva menos esa primitiva en el extremo inferior. ¿Cuánto es esa primitiva en el extremo inferior? 12. Entonces me queda 3t cuadrado menos 12. ¿Bien? En 30 segundos encontré la primitiva que estaba buscando. ¿Sí? El primer teorema me aseguró la función integral es una de las primitivas. Buenísimo. El segundo me dice, bueno, ok, encontré una y a partir de esa yo te voy a decir cuál de las otras es. El extremo lo planteas vos, porque cuando vos planteas tu integral definida para resolver, el extremo inferior lo vas a mantener para que la función integral te sirva después. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me siguieron? ¿Reconocen la belleza del teorema? O sea, hace que todo lo que nosotros trabajábamos pensando paso a paso, planteamos el sistema, ¿se acuerdan? Y tal, 3 segundos. Y solo lo que necesita es una primitiva. Sí. No, el menos 12 sale de esta primitiva valorizado en el extremo inferior. Entonces, viene del teorema al menos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, el segundo teorema es, lo que me permite es, entonces, a ver, hagamos un resumen. Yo necesito resolver una integral definida, hasta ahora, lo que vimos hasta ahora. Necesito resolver una integral definida. Busco la función integral que le corresponde. Es decir, que el extremo superior le pongo una variable, ¿sí? Y el extremo inferior lo mantengo. Y lo recuerdo, porque lo voy a usar. El primer teorema me dice, listo, esa función integral es una de las primitivas del integrando. Gracias, primer teorema. Segundo teorema, ¿qué dice? Bueno, para ver cuál de todas es, busca una cualquiera
Y la que vos estás buscando es esa menos esa valorizada en el extremo inferior. Ya encontré una expresión para la función integral. ¿Y qué tendría que hacer ahora? Valorizar esa expresión en el extremo superior para encontrar el delta. ¿No? Lo mismo que hicimos antes. Eso valorizarlo en 5. Y ya resolví la integral definida. Ahí encontré el valor que estoy buscando. ¿Ok? Bien. Resolvamos esto y veamos qué tanto se aceleró el proceso con lo que sabemos ahora. Tengo esa integral definida. La quiero resolver. Planteo entonces una función integral que me sirva. Este es el paso que más les cuesta, así que quiero que lo hagan. ¿Cuál sería la función integral que me va a permitir resolver esta integral definida? Entre 1 y x. ¿Sí? Le cambio la variable para que no confunda. ¿De acuerdo? De la misma función que tengo adentro. Sí. No, después al final te va a quedar en x. Pero la función integral necesita que tenga otra variable de integración. Bien. ¿Estamos? La función integral que le corresponde. Aplicamos los teoremas. El primer teorema lo que me dice es, bueno, esta función integral ¿a quién va a ser igual? Bien, a la antiderivada o a la primitiva del integrando. ¿De acuerdo? Una de las. No sabemos cuál. ¿Y quién me dice cómo encontrarla? El segundo. ¿Qué tengo que buscar ahí? Una primitiva cualquiera del integrando. Por ejemplo, bien. ¿Sí? O sea, una primitiva cualquiera del integrando de mi función. ¿Sí? Si yo tengo 3x cuadrado, pienso, alguna función que derivada me da 3x cuadrado. X al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto valorizado en el extremo inferior. O sea, sería 1 al cubo, ¿no? O sea, ya encontré la función integral. ¿Cómo resuelvo esta? Tendría que buscar en la función integral en el extremo superior, ¿no? O sea, 3 al cubo menos 1, 26. Un minuto nos llevó. ¿De acuerdo? Y acá la magia está ahí. No es la magia, ¿no? Es el segundo teorema. Si están en una resolución de un cálculo, sí. Otra cosa es que sea un verdadero o falso, algo que tenga que justificar alguna. Claro, cuando vos estás resolviendo algo y de un paso a otro usaste un teorema para pasar, con hacer esto está bien. ¿Estamos? Ahora, fíjense lo siguiente. Para hallar ese 26, yo acá lo hice en dos pasos separados, pero fíjense que lo que uno hace es, primero pasamos por la función integral.
La función integral, de acuerdo al segundo teorema, la puedo pensar como una primitiva, cualquiera. Entonces acá va a haber una expresión que dependa de x, o de la variable, mejor dicho, menos esa primitiva valorizada en el extremo inferior. ¿Estamos de acuerdo? Obtenemos eso y después, para hallar el resultado de la integral definida, valorizo en el extremo superior. ¿Ok? Pero fíjense que eso es, más allá que lo hice en dos pasos separados, yo podría valorizar en el extremo superior y le resto la valorización en el extremo inferior, ¿o no? ¿No? Fíjense acá arriba. Yo para calcular con la hoja que teníamos, ¿esta era la anterior? Ah, pues lo que no tenía era la B. La B, no sé. Para calcular el delta B en el anterior, tendría que hacer esto en 5, ¿no? Menos esto en 2, que era 12. O sea, siempre para calcular la integral definida, en definitiva, ¿qué voy a tener que hacer? Esta primitiva que yo encontré, cualquiera, la tengo que valorizar en el extremo superior y le resto la valorización en el extremo inferior, ¿o no? Es como si fuera un paso más allá del segundo teorema. El segundo teorema lo que me permite calcular es cuál es la función integral. Ahora, si yo esa función integral la estoy buscando porque lo que quiero resolver es una integral definida, hasta es más fácil. No hace falta hacer toda esta vuelta. Directamente busco la primitiva, la valorizo en el superior y le resto la valorización en el inferior. Y ya está. ¿Se ve lo que quiero decir? Eso, o sea, si yo tengo, lo voy a escribir de manera simbólica. Si yo quiero resolver ahora esto, una integral definida, o sea, acá tengo número y número, ¿qué voy a tener que hacer? Busco una primitiva de la función integrando, ¿no? Cualquiera, esta P que tengo acá. ¿Y qué hago? La valorizo en B, la valorizo en A y la resto, ¿no? Eso, que es una consecuencia del segundo teorema, se llama regla de Barrow. Y se merece, no sé si uno, yo diría 10 premios Nobel. ¿Bien? Es una hermosura. Solamente necesitamos que F sea continua, ¿no? Porque viene del segundo teorema, que es la hipótesis del segundo teorema es la continuidad de F. Pero si F es continua, lo que me dice es, para resolver una integral definida, lo único que tenés que hacer es encontrar una primitiva. La valorizás en el extremo superior, en el inferior, restás, ya está. O sea, empezamos porque a ver, tenemos historia, ya. Empezamos planteando, ¿se acuerdan? Una función que era un camión frenando, poner escalones para aproximar el cambio y después pasar de 2 a 4 a 20, apareció un límite que no sabemos resolver, después el área, o sea, venimos como hace 4 clases, más lo que vieron en su casa, con el lío de cómo corno resolvemos esa integral definida. Y llegamos a eso. Miren qué bonito. Lo único que tengo que hacer es encontrar una primitiva, reemplazo en los extremos y resto. Hermoso. La derivada de P. O sea, esto quiere decir que P es una primitiva de F. Que si yo derivo a P, obtengo F. F es la derivada de P. F es la derivada de P. ¿De acuerdo? Vos necesitas una primitiva. Definida. Todavía no apareció. No sabemos qué es. Ahora aparece, en pronto. En 3 segundos. Sí. Lo que
les decía es, cuando hicimos todo este proceso, a ver, un segundo. Cuando hacíamos este proceso para resolver integrales definidas, nosotros íbamos por el camino de la función integral. ¿Ven? Le vamos a poner ese título. El camino de la función integral. Entonces, ¿qué hacíamos? A partir de la integral definida, buscábamos una función integral útil, que era esta, ¿no? Que mantenía el extremo inferior y que el extremo superior se transformaba en variable, por eso era una función integral, y yo después lo iba a reemplazar por 3 cuando terminase, ¿no? Entonces, para encontrar una expresión sencilla de esa función integral es donde aparecían los teoremas. El primer y segundo teorema trabajan sobre funciones integrales, no sobre integrales definidas. ¿De acuerdo? Entonces, el primer teorema me decía, bueno, tenés que buscar una primitiva de la que está acá adentro. Y el segundo me decía, sí, para encontrar esa primitiva, lo que vas a tener que hacer es encontrar una cualquiera y a esa le restás esa misma primitiva valorizada en el extremo inferior. Bien, encontramos ahí la primitiva que estábamos buscando, la función integral. Y después, para resolver la integral definida, vuelvo, para resolver la integral definida, lo que hacíamos es a esa primitiva valorizarla en el extremo superior. ¿No? O sea, hacer esto en 3, me daba 26. Lo que yo les decía es que cada vez que hacemos eso, fíjense que en este paso, este menos 1 sale de hacer la primitiva en el extremo inferior. Y acá este 3 al cubo viene de hacer la primitiva en el extremo superior. Entonces, en definitiva, siempre estoy haciendo la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. ¿De acuerdo? Y eso lo hago siempre, porque es parte del circuito. Entonces, puedo resumir esos dos pasos en uno solo. Si yo quiero resolver una integral definida y la función integrando es continua, tranquilamente lo que puedo hacer es la primitiva en el superior menos la primitiva en el inferior y ya está. ¿De acuerdo? A ver, lo que quiero que vean en esto es que es un caso particular del segundo teorema. El segundo teorema es más amplio todavía, me permite encontrar toda la función primitiva, ¿sí? O sea, toda la función integral, ¿sí? Acá yo lo estoy usando para un caso particular que es ver qué pasa en SB. Pero para lo que yo venía trabajando, mi problema era, mi objetivo era calcular integrales definidas. Entonces, ni siquiera hace falta que haga todo ese proceso. Encuentro la primitiva y con una resta ya está. ¿Bien? Sí, dime. No, ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Pero ¿hasta acá entendieron? Bien. Ahora, apliquemos esto que acabamos de ver para este caso. Para que vean también qué rápido que va a ser ahora calcular integrales definidas. ¿Qué es lo que tengo que buscar para resolver esa integral definida primero? Bien, una primitiva del integrando, ¿no? Esa bendita P, que es una primitiva cualquiera, la primera que encuentre, del integrando. ¿Cuál es? La misma, ¿no? Justamente en este caso se da ese caso particular que es igual. Entonces, aplico regla de Barrow. ¿A qué es igual esta integral? Esto aplicado en 1 menos esto aplicado en 0, ¿no? O sea, 5 por e a la 1 menos 5 por e a la 0. O sea, 5 por e menos 5 por 1, o sea, 5. Punto. Resolví la integral definida. Sí. Podrían aplicar una propiedad de las integrales. Este 5 lo paso para afuera
y busco la primitiva de e a la x, que es e a la x. Lo mismo. Les va a dar lo mismo, ¿eh? No, ese es el número, es un número irracional. Por favor, en esta clase estamos en contra del bullying de los números irracionales. Existen, su identidad tiene que ser no solo tolerada, sino respetada. Claro, te quedaría solo e a la x. Exacto. Pero después te va a quedar el resultado 5 por multiplicando el resultado de toda la integral. Bien, entonces ahí te va a aparecer eso otra vez. 5 por ahí, 5 por 1. Sí, si estás en una instancia evaluativa, lo mental no lo vemos. O sea, la primitiva. No, acá te va a caer un 5. Acá te vas a tener un 5, ¿no? Vas a resolver tu integral y el resultado que vos obtengas de la integral lo vas a tener que multiplicar por 5. De hecho, si vos sacas este 5 afuera, el resultado de la integral te queda e menos 1. Entonces, esa e menos 1 la tenés que multiplicar por 5. De ahí sale 5e menos 5. Es como distribuyendo el 5. ¿Bien? Te va a dar lo mismo, ¿eh? Es una propiedad, es igual, como vos te parezca más útil y cómodo. Y ya que hice este ejemplo, les introduzco a una notación que usamos mucho, que es esta. Cuando ustedes encuentran la primitiva, ¿sí? Y dicen, bueno, ya encontré la primitiva, lo que tengo que hacer ahora es aplicar Barrow, valorizando en el 0 y en el 1. Eso se escribe de esta manera. Expresión de la primitiva, ¿bien? Y del lado derecho se hace una barrita, como si fuera de valor absoluto, pero una sola, con los extremos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes ven esto, ya encontré la primitiva, ¿bien? O sea, ya apliqué Barrow, ya encontré la primitiva, y ahora voy a proceder a valorizar en 1, en 0 y restar. ¿De acuerdo? Es el paso previo para eso. Es de primitiva, sí, perdón. Como tengo mis oídos tapados, no sé quién habla. Es como que escucho acá y es allá, es una cosa rara. ¿De acuerdo? Hermoso. No me digan que no. O sea, pasamos de un proceso que nos llevaba como media clase a algo que nos lleva un minuto. De nada. Bueno, todo eso ya lo hice, perdón. O sea, ya que tuve pizarrón disponible, lo hice con el pizarrón más fácil. Lo que tienen ahí es lo mismo de Barrow, ¿no? Llegar a la conclusión de que para una integral definida, simplemente lo que tengo que hacer es primitiva en B menos primitiva en A. No se asusten, es lo mismo. No es que estoy pasando cosas sin decir nada. Ole. Bueno, entonces, estamos hasta acá. Ya tienen el superpoder de resolver integrales definidas, ¿no? ¿Resuelven uno ustedes?
Bueno, tienen un minuto, que es lo que tiene que llevarles, resolver una integral definida como vimos, para resolver eso. La integral entre 1 y 2 de e elevado a la x cuadrado. Sí. O sea, cómo hacer la perspectiva, lo van a ver. Es lo que voy ahora. Pero van a poder usar la tabla. ¿Sí? Van a poder usar la tabla. Lo que pasa es que, bueno, las tablas son limitadas. Llegan hasta cierta cantidad de casos. Hay otros que son un poquito más complicados. Ahí van a revisar esa parte. Pero ahora que bueno, ya estamos. Ya deberían, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primitiva de e a la x cuadrado? Sí. Así. Ajá. Ok. O sea, e a la x por... Así, ¿no? Es lo mismo un tercio de x de la 3 que x. Bueno, a ver, acá tengo una propuesta. ¿Es esa la primitiva? ¿Cómo puedo saber si esa es la primitiva de esto? Lo derivo. ¿Qué tengo que hacer si tengo que derivar esta función? Bien, es un producto, tengo que hacer regla del producto. O sea, tendría que hacer derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Es esta? No. Igual, no los voy a torturar. Seguramente, puedo asegurarles que no encontraron la primitiva de esa función. Puedo asegurárselos. Y no porque desconfíe, sino porque acá empieza a surgir un problema. Ahora les pincho el globo, ¿no? Hasta ahora veníamos inflando el globo, que eso era una piñata, básicamente, de, bueno, podemos resolver integrales definidas de manera muy rápida, ¿no? Buscamos la primitiva en el extremo superior, inferior, restamos, hermoso. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Dónde va a surgir el problema ahí? Bien, encontrar la primitiva, ¿no? O sea, hasta ahora veníamos con integrales para preescolar, pero ya cuando se nos complica un poquito la expresión de la función dentro de la integral, bien, complejo. Entonces, ahí hay ciertas cuestiones. La primera es que no todas las funciones tienen primitivas inmediatas. Es decir, no para toda función, inmediatamente al verla voy a poder pensar una primitiva. Todas las que usamos hasta ahora fueron inmediatas. O sea, cuando ustedes veían la función, pensaban un ratito y era, sí, esta es la función que tengo que usar. Pero claramente eso no les va a pasar siempre. ¿Bien? ¿Cómo vamos a resolver eso? Bueno, en tarea de aula lo que van a ver van a ser métodos de integración, que son diferentes estrategias como reglas parecidas a las reglas de derivación, pero son reglas metódicas para encontrar primitivas. Porque ese es el paso central. Cuando ustedes encuentran la primitiva, ya la integral está. ¿De acuerdo? Y eso les va a llevar unas semanitas en tarea de aula. ¿Sí? Van a ver al menos 4 métodos distintos para
resolver integrales con distinta dificultad. Obviamente hay algunas que son muy sencillas, como las que vimos, que las pudimos resolver mentalmente casi. Pero bueno, vamos a ver otras. Bien, primera cosa. Segunda cosa, va a haber algunas que se pueden resolver, pero que no van a poder resolverlas, porque no vamos a ver los métodos necesarios para su resolución. ¿De acuerdo? O sea, el mensaje es, de todas las integrales que se pueden resolver, ustedes van a poder resolver una cierta porción. No una porción pequeña. Va a ser, al menos para lo que se usa habitualmente, les va a servir. Pero sepan que va a haber algunas que se pueden resolver y ustedes no van a saber cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Y después hay otros casos, como este, en donde hay ciertas funciones en las que no existe una expresión para sus primitivas. ¿De acuerdo? Yo les puedo asegurar que no encontraré una primitiva para esta expresión porque no existe. Ahí voy a hacer un paréntesis. Yo puedo resolver esta integral. Lo que no puedo encontrar es una primitiva. No hay una expresión sencilla algebraica que yo pueda encontrar para la primitiva de esta función. De modo que si yo la derivo, llego a esto. No existe. Es una función sin primitiva, digamos. Existen esas también. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo se puede resolver esto? Bueno, si ustedes esto lo necesitan resolver, pueden usar, por ejemplo, un método computacional, ¿no? Hacer una suma de Riemann y que la computadora intente aproximar lo mejor que pueda al valor. ¿De acuerdo? Y lo van a poder resolver. No siempre lo tenemos que hacer con lápiz y papel. De hecho, probablemente en su vida profesional no van a resolver una integral con lápiz y papel. Y no me miren con cara de nunca voy a resolver una integral. Van a resolver integrales en su vida profesional, perdón. Pero bueno, no lo van a hacer diciendo, bueno, a ver, busco la primitiva. Seguramente lo van a hacer con una calculadora. Lo que nosotros les enseñamos un poco es cómo pensar ese concepto para que después les puedan encontrar utilidad y conozcan sus limitaciones. ¿De acuerdo? Pero después, cuando pase matemática 2, probablemente nunca más hagan una integral a mano. Entonces, acá apareció la problemática de la regla de Barrow. Es hermosa siempre y cuando puedo encontrar una primitiva de la función. ¿Bien? Y es tan importante esa primitiva que genera un nuevo concepto, que es el de integral indefinida. Entonces, ahora teníamos integral definida, ¿no? Estas, cuyo resultado, si existe, es un número. La función integral, que era una función que me permitía encontrar ese número y es una relación al extremo superior con ese resultado. Y ahora aparece la integral indefinida, que es, en definición, la más sencilla de las tres. Bien, la integral indefinida de una función cualquiera, y fíjense, su notación es el mismo simbolito, pero sin extremos, no es más que el conjunto de todas sus primitivas. Bien, o sea, serían todas las infinitas funciones cuya derivada es f. Fíjense cómo lo escribo. P más c. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si encontré una, todas las demás difieren en una constante. Entonces simplemente escribo una y le sumo c, que es una constante indeterminada, que es un número real cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo, resuelvan esto, les estoy diciendo, encuentren todas las primitivas de 3x cuadrado. ¿Cuál sería el resultado de esa integral indefinida? X cubo más c. ¿De acuerdo? Lo que ustedes van a empezar, el primer paso que van a ver en tarea de aula es resolver integrales indefinidas. Es decir, les van a dar una función cualquiera, bien, bueno, no cualquiera, pensada, en orden, y ustedes lo que van a tener que ir haciendo es encontrando metodologías para encontrar la primitiva, las primitivas, todas las primitivas de esa función. Entonces, este simbolito lo usamos para tres cosas. Bien, no sé, no me quiero pasar de tiempo. Lo usamos para tres cosas. Hasta ahora.
la integral definida, es decir, este símbolo con dos, notamos la integral definida con extremos que son dos números reales, A y B, y esto, ¿qué me va a dar como resultado? Un número. Si existe, me va a dar un número, un valor real. Esto, que sería ese simbolito, la función número variable, ¿eso qué es? Función integral. ¿Y qué me da como resultado? Una función, que es una primitiva de f. ¿De acuerdo? Y acá aparecían los teoremas para saber cuál es. Y ahora aparece la tercera utilización de ese simbolito, que es este. Sin extremos. La integral indefinida. ¿Y esto a qué equivale? A todas las primitivas, a infinitas funciones, ¿no? Una función, una primitiva, infinitas funciones, todas las primitivas. ¿De acuerdo? La tres, no solo notaciones, sino entre los tres conceptos es fundamental para matemática 2. ¿De acuerdo? Es uno, de hecho, si lo ven de los objetivos que pusimos, es uno de los objetivos. Que diferencien integral definida de función integral de integral indefinida. Sí. Un número. ¿Y cómo se define? ¿Cuál es la definición de esto? Eso, como es el límite de la suma de Riemann que viene de todo el proceso de partición, ¿no? De aproximación, bueno. Entonces, si yo tengo que definir esto, lo defino así. Si la definición de esto es básicamente la tenían cuando vimos función integral. Bien, es una función que a cada valor de x le asigna su integral definida. Y la definición de esto es esa. ¿De acuerdo? Es el conjunto de todas las primitivas. Bien. Y para terminar, a cerrar esto y que no quede ahí flotando en el aire, quiero presentarles, voy a cerrar con el principio. ¿De acuerdo? Todo esto lo que vimos se aplica a funciones porque sí, ¿no? O sea, yo integro 3x al cuadrado. Bueno, lo puedo hacer, me va a dar un número o me va a dar una familia de primitivas, dependiendo si es una integral definida o indefinida. Lo puedo hacer. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, el problema que yo les planteé, que era al principio cambiaba la temperatura o frenaba el camión, o sea, todas esas problemáticas que planteamos al principio, ¿a quién integrábamos siempre? ¿Quiénes estaban adentro de las integrales que estábamos buscando? O sea, ¿qué información les daba yo? Una velocidad, una razón de cambio, ¿bien? Entonces, lo que estuvimos trabajando, que nosotros lo usamos intuitivamente, pero ahora lo vamos a formalizar, es esta noción de que si nosotros integramos una integral definida, una razón de cambio, una velocidad, ¿bien? ¿Eso qué me va a dar como resultado? Un número. ¿Qué representa ese número? ¿Cuánto cambió esa magnitud en ese intervalo? ¿De acuerdo? Entonces, que la integral definida de una razón de cambio es el cambio de esa magnitud en ese intervalo. ¿De acuerdo? Eso es un teorema, aunque no parezca. Nosotros lo usamos intuitivamente, digamos, ni siquiera necesitamos, no lo tuvimos que formalizar como un teorema, pero lo es. Y se llama el teorema del cambio total. ¿De acuerdo? O TCT. ¿Qué dice el teorema del cambio total? Lo que acabo de decir. La integral definida de una razón de cambio es el cambio total durante el intervalo de integración. ¿Sí? De esa magnitud en ese intervalo de integración. Surge o sea, si lo podemos demostrar o lo podemos pensar, desde usar Barrow, ¿no? Fíjense, estoy en la tercera línea, no me puedo acercar. Estoy en la tercera línea. Si yo planteo la integral definida, ¿no? Ahí ves son números, de la función m', que es la razón de cambio de lo que quieran,
Si quieren, para que sea más sencillo, piensen un ejemplo, no sé. Es la velocidad a la que cambia el peso de una mosca en función del tiempo. Yo, para resolver esta integral definida, podría aplicar Barrow. ¿Qué tengo que buscar? Primero, una primitiva de esta función. ¿Qué primitiva de m' conozco? O sea, ¿qué función derivada me da m'? M, ¿de acuerdo? O sea, m es una primitiva de m'. Entonces, si aplico Barrow, puedo hacer m sin derivar en B menos m sin derivar en A. O sea, el cambio de m, si voy de B a A, ¿no? Estaría siendo m final menos m inicial, ¿no? O sea, el delta m. Entonces, de acá sale esta idea que nosotros usamos intuitivamente desde el principio. La integral definida de una razón de cambio de una cierta magnitud es el cambio de esa magnitud en ese intervalo. ¿Ok? ¿Más o menos? No quiero que... A ver, me están mirando con cara de... ¿Y eso qué tiene de distinto de lo que vimos? Nada. Es lo mismo, solamente que está formalizado ahora, nada más. Y a eso se le llama teorema del cambio total. Y lo que sí necesito que reconozcan es la diferencia entre estas tres cosas. Porque esto ustedes lo ven y yo sé que, no para todos, pero para muchos de ustedes, están diciendo exactamente lo mismo. Y no. Acá tienen la expresión, esta es la tesis del segundo teorema fundamental. Esta es la regla de Barrow y este es el teorema de cambio total que acabamos de ver. ¿En qué se diferencian? Fíjense que, perdón, la similitud está a la vista. Tengo este simbolito de algo y tengo una resta de primitivas. ¿De acuerdo? De primitiva arriba menos primitiva abajo, si lo digo en lenguaje simio. Ahora, ¿en qué se diferencian? Bien, el segundo teorema aplica sobre funciones integrales. Los otros dos no. ¿Estamos de acuerdo? La primera parte de la igualdad es una función integral en el primer caso y por lo tanto en el segundo miembro también es una función, mientras que en los otros dos casos tengo integral definida y número. Sí, el segundo teorema tenemos en el primer miembro de la igualdad una función integral, tengo una variable en el extremo superior. ¿Se ve? Por lo tanto, en el segundo miembro, del otro lado de la igualdad, también tengo una función p de x. Ese es el segundo teorema. En los otros dos casos, lo que tengo del primer lado del igual no es una función integral. ¿Qué es? Una integral definida, ¿no? Tengo integral entre a y b, o sea, un número. Y del otro lado tengo una expresión que me va a dar como resultado un número. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la primera diferencia. Bien, ¿y en qué se diferencia la regla de Barrow del teorema de cambio total? ¿Cómo? Sí. Sí, bueno, pero en realidad M es una primitiva de M'. Podríamos pensarla como P y F también. O sea, le puse ese nombre, va por ahí, pero... ¿eh? Ajá. A ver. Bien. Para no hacerlo más larga. La regla de Barrow es general, es más general. Pero cualquier integral definida, ¿sí? Que se me ocurra, aplico regla de Barrow. Busco una primitiva, en B, en A, resto y ya está. Ahora, el teorema del cambio total es como si fuera una aplicación de la regla de Barrow, pero lo que aparece acá es el contexto. Aparece el problema acá. ¿Bien? O sea, el teorema de cambio total lo que me dice es, bien, aplica Barrow si querés, pero lo importante es que la función que vos estás integrando no es cualquiera, no es f.
es una razón de cambio. Vos la estás pensando, interpretándola como la derivada de algo. ¿Se entiende? O sea, yo podría hacer la integral entre 1 y 2 de 3x cuadrado. Vuelvo al ejemplo de antes. Y ahí aplicaría Barrow. Ahora, si esto para mí sería la razón de cambio de una masa, por ejemplo, aparece un cierto contexto que me da sentido a esto, ya no es una función cualquiera, está representando algo concreto, entonces ahí lo que estoy aplicando es el teorema del cambio total. Aunque numéricamente lo que vaya a hacer va a ser lo mismo, pero el proceso que voy a hacer, la interpretación que le voy a dar a la integral va a ser distinta. Ya no va a ser, aplico Barrow, va a ser, bueno, lo que voy a buscar es cuánto cambia la masa. ¿Se entiende? O sea, a lo que voy es, algebraicamente, numéricamente son equivalentes. Lo que cambia es que la regla de Barrow es un caso genérico, mientras que el teorema del cambio total es la aplicación de esa regla de Barrow a la integración de una razón de cambio. ¿De acuerdo? Hasta el lunes.